Una breve historia de la larga vida de las plantas. Qué buen nombre para un libro. Sí, la verdad que sí, ¿eh? Facundo. ¿Cómo están? Buenas noches. Qué momento, ¿eh? Sí, hace 500 millones de años sucedió algo que cambió la historia de la vida para siempre. Fue en ese momento que los organismos, el grupo de organismos que dio origen a las plantas, se separó evolutivamente del grupo que terminó dando origen a los animales. Y desde entonces, plantas y animales venimos evolucionando a lo largo de la historia de una manera simbiótica, es decir, generando asociaciones muchas veces sorprendentes que tienen el objetivo de seguir perpetuando la vida a lo largo de las generaciones. Si observamos la vida de las plantas, la larga vida de las plantas, vamos a encontrar algunos mojones que marcaron su evolución. Su historia es mucho más profusa y mucho más larga, millones de años. Sin embargo, estos tres momentos podrían considerarse destacados. El primero está contenido en la primera gran era en la que está dividida la prehistoria. Estamos hablando del Paleozoico, entre hace 538 millones de años y 251 millones de años. Fue entonces cuando aparecieron las primeras plantas terrestres semejantes a musgos, musgos que salieron del agua y empezaron a evolucionar dentro de la tierra. Luego esas plantas fueron evolucionando hasta dar lugar a los primeros helechos, a las llamadas plantas vasculares. Estas plantas tienen como principal característica que tienen tejidos que lo que hacen es conducir los fluidos a través de la planta y le otorgan un soporte que permiten el desarrollo de forma individual. Es decir, Paleozoico, las primeras plantas semejantes a musgos y las primeras plantas vasculares, independientes, con cierta forma. Luego pasamos a la segunda gran era, que es el Mesozoico, comprendida entre hace 251 millones de años y 66 millones de años. En este periodo de la evolución fue que surgieron las gimnospermas, estas plantas que son de la familia de los pinos y que por primera vez empezaron a aparecer esas primeras semillas y este tipo de plantas. Luego pasamos al Cenozoico, la última de las tres grandes eras, comprendida hace 66 millones de años. En ese periodo de la historia aparecieron las angiospermas, que son las plantas que tienen flor. Es decir, que durante toda su evolución, recién en este momento fue que empezaron a aparecer las plantas con flor que siguen hasta el día de hoy. Se cree incluso que a partir de la aparición de las flores, los polinizadores empezaron también a evolucionar a la par de las flores. Los polinizadores, como por ejemplo puede ser una abeja. Pero la historia de las plantas, como les decía, es mucho más profusa, mucho más larga, mucho más interesante, y para poder condensarla fue que dos investigadores uruguayos publicaron este libro, Una breve historia de la larga vida de las plantas. El libro se divide en dos partes. En la primera, la investigadora Ángeles Beri hace una suerte como de paneo y de repaso por lo que fue la historia de las plantas, y en la segunda parte, Alejandro Sequeira propone un glosario o un abecedario botánico en el que te explica algunos términos que pueden ser un poco confusos y también los va vinculando con diferentes productos culturales, por ejemplo, canciones, películas y poemas. Telemundo conversó con Ángeles Beri y presentamos entonces esta primera parte del informe. Las plantas pueden ser muchas cosas. Adornos majestuosos, regalos encantadores y alimentos frescos. Pueden ser también un negocio millonario, para algunas personas, claro. Pero si nos sacudimos el antropocentrismo, también nos vamos a dar cuenta que las plantas son la base de la vida en el planeta Tierra. Si nosotros sacamos a las plantas de este sistema, desaparece la vida tal como, en grandes rasgos, como la conocemos, porque ellas son las únicas capaces de transformar esa energía del sol en energía química que luego alimenta toda la cadena alimenticia y, por supuesto, nosotros. Pero resulta que las plantas son tan diferentes a nosotros, los seres humanos, que a veces nos da la sensación de que convivimos con auténticos extraterrestres. No obstante, desde hace un tiempo a esta parte son cada vez más los científicos que estudian con fascinación cómo funciona el mundo vegetal y qué podemos aprender de él. Recién ahora estamos empezando a comprender que ellas se mueven, solo que a diferentes tiempos que nosotros. Ellas se comunican entre ellas, mandan señales. Lo que pasa es que, claro, como no se mueven, las señales son sobre todo químicas. Pero si bien no las entendemos del todo, sí convivimos con las plantas desde nuestra aparición en el planeta hace 2,5 millones de años.
Y al igual que los hongos u otros animales, nosotros también evolucionamos junto a ellas. Varios autores plantean que a partir de que apareció la agricultura hace unos 10.000 años, nosotros estamos en una especie de simbiosis con los cultivos. Y se preguntan, ¿nosotros somos los que dominamos al cultivo o es el cultivo que nos usa para su dispersión? Es probable que la respuesta se encuentre en un punto medio y sea, en definitiva, un llamado a ponernos en nuestro sitio como especie. Apenas hace bien poquito que estamos aquí en este planeta y entonces tenemos que respetar a toda la vida, a esos seres que hace millones de años que están en este planeta, mucho antes de que aparezca el ser humano. Los estudios de Ángeles Berry y su equipo en Uruguay tienen una particularidad, porque ella fue pionera y fundó la línea de investigación de la palinología en Uruguay. Es una disciplina de la botánica que está dedicada al estudio del polen y también de las esporas. Y así como los paleontólogos que estudian los dinosaurios analizan los huesos fósiles que van quedando y a partir de ellos pueden sacar sus conclusiones, bueno, la palinología está enfocada en estudiar esto. Está enfocada en estudiar granos de polen y también esporas que van quedando a lo largo de millones y millones de años que logran en algún punto fosilizarse, y estos pequeñísimos objetos que hay que ver a través de un microscopio son lo que le han dado la pauta a los científicos y les han ayudado a reconstruir cómo era el planeta hace millones de años en materia de plantas. La historia del planeta Tierra es una historia de cambios y evolución. Hace millones de años el mundo era muy distinto a como lo conocemos hoy. Y también lo eran las plantas y los animales que lo habitaban. La paleontología de la fauna es bastante conocida y utiliza como insumos para su estudio a los huesos fósiles. Pero, ¿qué pasa con las plantas que se degradan mucho más fácil y no dejan prácticamente rastros fósiles? Eso es trabajo de la palinología. La palinología es una rama que puede tomarse de la biología en general, que puede tomarse una rama de la paleontología si estudias los pólenes fósiles o una rama de la botánica si estudias los pólenes actuales. Yo estudio los granos de polen y esporas que han quedado milagrosamente, ¿verdad? Milagrosamente esos granos de polen y esporas quedan entre las rocas y yo, a través de yo y otra gente del equipo, podemos rescatar de esas rocas, mirarla al microscopio y entonces podemos entender cómo funcionaba esa vegetación. Los granos de polen son muy resistentes, tienen una pared muy resistente, tanto granos de polen como esporas, entonces eso hace posible la fosilización, por ejemplo. Otra característica es que digamos que cada tipo de planta genera un tipo de granos de polen diferente. No encuentro la planta, pero sí el grano de polen que produjo, entonces puedo saber qué planta había. Es como una especie de huella digital de la vegetación. La edad del grano de polen más antiguo encontrado en Uruguay es difícil de determinar por varios factores. Es este. Perteneció a una gimnosperma, una planta pariente de los pinos, y fue extraído de una roca que se estima que es de la edad pérmica, o sea que tiene por lo menos 275 millones de años. Fue encontrado en lo que hoy es Cerro Largo, pero en aquel entonces todo el planeta estaba ensamblado en un único megacontinente llamado Pangea. El mundo sigue y seguirá cambiando. ¿De qué formas y cómo las plantas y los animales podremos adaptarnos a esos cambios? Son un misterio. Pero hay una certeza. La vida siempre se las arregla, siempre se las arregla.